Dejar abierto un poco el micrófono para preguntas, consultas o cualquier cosa que estén necesitando aclaración. Buenas noches, profesor. ¿Todo bien? Gracias por este espacio. Buenas noches, Alejandra, ¿qué tal? Sí, Para entregar la tarea. sí. Y todo el día, igual que el examen, o sea que la idea era culminar más o menos con el examen. O sea, yo traté de darles hasta el último día sin inconvenientes, pero la coordinadora me estuvo comentando que algunos de ustedes pidieron un poco más de tiempo. Entonces, voy a tratar de extender lo más posible de que sea ese jueves durante todo el día. La plataforma y me dice, dice que es hasta el 26 de marzo. Ujú. Bueno, voy a entrar a cambiar. Es un error nomás. Uno. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, no hay ningún inconveniente. Siempre que ocurren esas cosas, por una cuestión así de ordenamiento, sería bueno que me pregunten también, porque yo finalmente otra vez soy el que tiene que dar el ok. Entonces, si me hablan directamente a mí o al profesor del módulo, es más rápida la comunicación, pero sin ningún inconveniente. O sea, debido a esa situación y como también empezamos un poquitito más tarde, creo que un día y medio más tarde, eso yo les había dicho que iba a considerar luego el tema de las entregas fuera de tiempo, que no se iba a penalizar, o sea, con que estén todas para el día del examen, con que esté la tarea uno y la tarea 2 yo no voy a tener el tiempo, no voy a tener en cuenta el tiempo, ¿sí? O sea, no voy a tener como indicador evaluativo la puntualidad. Porque este es el haber empezado más tarde, quizás los errores de comunicación tengo que asumir yo como docente, entonces vamos a estar solamente supeditado a la calificación de los demás indicadores, que no son puntualidad. ¿Está bien? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer para el día del examen, traten de tener tarea uno y tarea 2 alzados, simplemente. Para no liarnos tanto con el tema de los plazos y la tarea uno hasta tal fecha, la tarea 2. Hagan, porque de todos modos la tarea 2 depende de la tarea uno. O sea, que si ya tienen hecha la tarea 2 evidentemente la tarea uno ya tienen hecha, porque la tarea uno es la mitad de la tarea 2, ¿verdad? Sería la tarea 2 hasta la mitad. Entonces, la lógica dicta de que si ya tienen hecha la tarea 2 es porque ya hicieron la tarea uno. En ese caso en particular también quiero aclarar una cosa. De repente, no en este grupo, pero en grupos anteriores, me dicen, bueno, profe, como resulta que la tarea 2 está relacionada con la tarea uno, quiero saber si ya me es válido, si no me puedes tener en cuenta ya esa tarea 2 como si fuese la uno y la 2 porque tienen el mismo contenido, solamente que la tarea uno está hasta X parte nomás. En ese caso, yo les quiero explicar que nosotros, por una cuestión de cumplir con los requisitos de calidad de ANEAES, tenemos que tener todas las entregas hechas. Inclusive hubo casos en donde un compañero no pudo ingresar a la plataforma y me envió por correo. Entonces yo le volví a decir, no te preocupes por el tema de la puntualidad, pero por favor envía otra vez por la plataforma porque necesitamos la evidencia de todas las actividades que hacen los alumnos y que hacemos los docentes. Entonces, todo eso tiene que estar en la tarea, perdón, en la plataforma. Por lo tanto, la tarea uno tiene que tener la entrega de su documento y la tarea 2 tiene que tener también la entrega de su documento por separado. Por más que sea un documento que la tarea 2 digamos, es la tarea uno ampliada, ¿verdad? Pero en ambos casos hay que hacer entregas individuales. Una entrega para la tarea uno y otra entrega para la tarea 2.
Eso también quería aclarar a fines de que no haya inconvenientes cuando yo me siente a hacer un poco el proceso de evaluación de los trabajos. Quedó claro el tema entonces de los plazos, ¿verdad? No hay problema con los plazos. Hasta el día del examen final vamos a tener posibilidad de entregar tarea uno y tarea 2. Buenísimo. No, teórico. Va a ser teórica, van a ser preguntas teóricas que son extractadas exclusivamente de los materiales leídos. Ni siquiera van a ser de los, digamos, de la clase ni nada, sino que de los materiales leídos. O sea, de ahí vamos a sacar todas las preguntas. Y es teórico, o sea, no les voy a pedir que desarrollen un marco lógico, no les voy a pedir que hagan un árbol de problemas, nada de eso. De lo práctico no está. Eso ya vamos a evaluar en las entregas que ustedes hacen, ¿verdad? Muy bien, de nada. Bueno, entonces para ir mirando un poquitito, yo les preparé esta presentación, no sé si pueden, no se ve todavía, ¿verdad? Tengo que compartir, si no comparto no se va a ver. Perdón. Bueno, hoy un poquitito vamos a complementar, ya digamos de forma teórica, pero traje algunas pautas prácticas también para entender un poquitito más en profundidad el tema de los objetivos, de las metas y de los indicadores. ¿Sí? Y tenemos que entender muy bien un poco estos conceptos, ya que decíamos que los objetivos en sí son como constructos abstractos. Entonces los objetivos en sí no son medibles. Por lo tanto, cuando nosotros estamos al frente de una actividad de planificación o de ejecución o de evaluación, nosotros necesitamos medir esos objetivos. Entonces, por eso es importante que desde el momento de la planificación de las actividades ya nos pongamos unas metas. ¿Y qué son las metas? Y justamente las metas son los valores medibles que me van a ayudar a saber en cuánto por ciento yo conseguí el objetivo que me estoy proponiendo. Y para llegar a eso, para poder medir, entonces yo necesito construir indicadores. Entonces estos tres conceptos es importante que manejemos para poder comprender un poquitito lo que viene a continuación. Y yo creo un poco que el concepto nuevo que estamos manejando es el de indicador justamente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de indicador? El indicador entonces es un conjunto de variables y creo que manejamos todos que las variables son, em, eh, digamos, medidas que, como dice su nombre, pueden variar dependiendo del lugar, del tiempo y de las personas en las que vamos a medir. Por eso generalmente cuando vamos a construir los indicadores se tienen en cuenta estas tres medidas: lugar, persona y tiempo. Y generalmente cuando construimos un indicador tenemos que decir qué es lo que vamos a medir: el evento, ¿verdad? El lugar. Entonces, por ejemplo, porcentaje de abandono escolar. Entonces ahí vamos: lugar en la escuela Juan Díaz de Solís, persona del primer al sexto grado, tiempo durante el año 2022. ¿Se entiende? Para que un indicador esté completo, entonces tiene que tener persona, lugar y tiempo para poder contextualizar qué es lo que vamos a medir. Entonces, dice nuestra definición que tomé de la ingeniera Aida Ivonne Agudelo,
que los indicadores son conjunto de variables cuantitativas o cualitativas. Muchas veces se mezclan estos valores cuantitativos y características cualitativas y se puede medir. ¿Y para qué yo mido? Es muy importante saber para qué voy a medir un indicador. Mido para observar la situación y el cambio que ocurrió según mis objetivos. O sea, siempre mi indicador tiene que estar orientado a medir qué tanto he logrado mi objetivo, y generalmente todos los proyectos buscan un cambio, ¿verdad? Una mejoría, un aumento de efectividad, una disminución del abandono escolar. ¿Verdad? Siempre hay un cambio que queremos, un cambio cualitativo. Entonces, para ello nosotros tenemos que prever las metas. Yo les puse un ejemplo como para ver cómo vamos a establecer metas un poquitito más adelante. ¿Qué son los indicadores entonces? Son instrumentos de control. ¿Para quién? Para las personas. Generalmente los indicadores son utilizados para los que llamamos tomadores de decisión. Por ejemplo, en las políticas públicas vendrían a ser las autoridades. En una escuela, en una universidad, podrían ser las autoridades institucionales. Y habíamos dicho que esta medición permanente de lo que está ocurriendo se le denomina monitoreo. Monitoreo entonces es la famosa evaluación de proceso. La evaluación que yo hago durante el momento de desarrollo, de aplicación del proceso que yo escribí. ¿Y qué me permite ese monitoreo? Ese monitoreo me permite identificar dónde están las fallas. Por ejemplo, si yo me puse una meta de, vamos a suponer, disminuir un 40% en los reportes de, ¿cómo se dice esto? De peleas, ¿verdad? Entre alumnos. Y llegado, vamos a decir, la mitad del tiempo, yo no llegué ni siquiera al 10%. Haciendo una proyección del tiempo, veo que no voy a lograr ese 40% en lo que me resta del tiempo del proyecto. Por lo tanto, tengo que ver qué actividad tengo que reforzar para poder conseguir esa meta que yo me había propuesto. Por lo tanto, otra cuestión importantísima de las metas es que tenemos que en el momento de planificar usar metas que son alcanzables. Yo no podría, por ejemplo, ponerme como meta eliminar, vamos a suponer en el aspecto educativo, eliminar el 100% de los abandonos en una carrera. Porque no voy a tener la posibilidad de afectar todos los factores que tienen que ver con que los jóvenes abandonen una carrera. Entonces, en ese sentido, hay que ser cautos de no imponernos metas muy difíciles y tampoco metas que sean demasiado fáciles, porque nos podemos quedar cortos. Entonces ahí hay un hilo muy fino que el técnico tiene que hilar para no quedarse corto y también para que no sea un gasto de energía de algo que podría haberse hecho mejor. Entonces, en este sentido, digamos, recalcamos la importancia en el proceso de gestión educativa de los indicadores. Entonces, yendo a un ejemplo práctico, quiero que miremos bien. Aquí he escrito un objetivo general arriba y 4 objetivos específicos que le acompañan. Fijémonos que tiene que haber, decíamos, varias relaciones entre el objetivo general y los objetivos específicos. La primera relación es el orden o la secuencia que yo tengo que conseguir de los objetivos específicos, y al leer estos objetivos específicos puedo darme cuenta que existe un orden de prelación. ¿Qué quiere decir eso? Que primero yo tengo que conseguir el objetivo 1, después el 2, después el 3, y eso va a hacer también de que
al estar ordenado por objetivos, obviamente las actividades también van a estar ordenadas cuando las planifiquemos. Entonces, fijémonos un poquitito en este objetivo general que dice mejorar el clima organizacional de la comunidad educativa durante el segundo semestre del 2022. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? El concepto es clima organizacional, personas. ¿Quiénes son las personas aquí? ¿Podemos identificar a las personas en este objetivo? La comunidad Comunidad educativa. educativa, excelente. Persona, lugar, acá lo que me faltaría es la institución, ¿verdad? En la universidad, tal cosa, ¿verdad? Sería el lugar y tiempo, segundo semestre del 2022, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que en el objetivo específico 1, ¿qué es lo primero que, obviamente, esto lo vamos a hacer de acuerdo a la experiencia y al expertise que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Es una receta que yo les estoy diciendo, esto hay que seguir al pie de la letra, sino que lo importante es que haya un orden. Entonces, fíjense cómo el objetivo específico 1 prevé primero que nada sensibilizar a autoridades educativas, me faltó ahí, sobre la necesidad de intervención en el clima organizacional para la enseñanza y la convivencia. Le sigue el objetivo específico 2. Una cosa muy importante que quiero recalcar, fíjense que el objetivo específico 1 y 2 se parecen muchísimo. Y sin embargo, están descritos por separado. Miren lo que dice el objetivo específico 2. Sensibilizar a los alumnos ahora sobre la necesidad de mejorar el clima organizacional para el aprendizaje. Entonces les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que yo separé en dos objetivos y no puse directamente sensibilizar a autoridades y alumnos sobre la necesidad de intervenir en el clima organizacional? Vamos a ver un poco qué piensan ustedes. Porque se sensibiliza de una forma distinta dependiendo de quién está hablando. Excelente. Sí, se usan, digamos, herramientas distintas. Las personas se relacionan en lugares distintos, ¿verdad? Los profesores tienen un lugar de la sala de profesores, tienen las reuniones de profesores, los círculos de aprendizaje, los alumnos tienen las aulas, ¿verdad? Entonces son ambientes distintos, por lo tanto son poblaciones distintas, por más que sean parte de la comunidad educativa. Y obviamente vamos a hacer actividades distintas. Entonces por eso es importante que un objetivo apunte a una cosa específica que yo quiera. Si nosotros ponemos sensibilizar y tal cosa, y o sea, cuanto más verbos tiene su objetivo, vamos a decir, es muy incorrecto que un objetivo tenga varios verbos. Un solo verbo y, si es posible, una sola población que tiene características comunes, ¿sí? Entonces les describo el por qué yo separé en dos objetivos este aparente igual objetivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de sensibilizar sobre la importancia de trabajar el clima organizacional. El tercer objetivo habla ya, una vez que se sensibilizó, que ya hay conciencia, que profesores y alumnos ya entienden la importancia de trabajar el clima donde conviven, entonces ahí recién yo voy a bajar a trabajar estrategias específicas del mejoramiento de las relaciones interpersonales. Ese va a ser mi objetivo 3. Y ahí sí yo ya puedo hacer, vamos a decir, actividades. ¿Por qué no puso otra vez socializar con autoridades, socializar con alumnos? Porque esas socializaciones ya podemos hacer de forma, vamos a decir, conjunta, ¿sí? Porque hay espacios comunes. Entonces, el último sería fomentar intercambio de actividades lúdicas. Lúdicas quiere decir actividades relacionadas con el juego y el aprendizaje. Entonces quiero que se fijen que esta disposición del 1 al 4 tiene una prelación de tiempo entre ellas. Yo no puedo empezar a fomentar actividades de intercambio si primero
no le capacito a los profesores y alumnos y si primero no hago una sensibilización. ¿Se entiende? Entonces, acá hay una, digamos, una lógica que se va desarrollando en la medida que vamos avanzando con los objetivos. Bien, hasta acá se entiende un poquito digamos, la forma de relacionar objetivos específicos con el objetivo general. Gracias. Seguimos entonces. Vamos a ver cómo nos establecemos metas. Yo puedo decir, decíamos, la meta yo puedo tener que cuantificar. Entonces, una meta mía dentro de este objetivo 1, vamos a acordarnos del objetivo 1 que es sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la intervención. Una meta puede ser obtener por lo menos 5 principales motivos de ausentismo laboral por causa. ¿Por qué los profesores se ausentan? Por motivos personales, por motivos de salud, etcétera, etcétera. Entonces acá construimos el indicador, ¿sí? Y es así, esta relación, cantidad de ausencia por enfermedad dividido la cantidad total de ausencias por 100, me va a salir una medida. Y yo supongo nomás esto, ¿verdad? Para los efectos de nuestro ejemplo, que tengo como resultado que el 35% de las ausencias de los docentes se dan por enfermedad. Eso es lo que dice los registros que yo tengo en el colegio. Perdón, en la facultad, porque estamos hablando de nivel superior. Como técnico yo tengo el dato, fíjense esto, que dice que generalmente cuando hablamos de clima organizacional y eso, tenemos que hacer una revisión literaria científica del área donde vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y me dice en mi revisión científica que el 40% de las enfermedades que se relacionan con un ambiente laboral malo se puede evitar, 40%. Entonces, al hacer esta relación, el 35% es el 100% de mis ausencias, ¿verdad? Y de ahí yo saco el 40% que vendría a ser 7, y algo, ¿verdad? Y le aumento para redondearla hasta el 10 y mi meta entonces va a decir reducir en un 10% el ausentismo por enfermedades relacionadas al clima organizacional. ¿Está claro este ejemplo? Estoy utilizando aquí datos de la institución porque tengo los registros del por qué los profesores no asistieron. Estoy utilizando también literatura que me dice hasta cuánto es lo que puedo influir y abajo escribo una meta que es la que me voy a comprometer a cumplir en un semestre. ¿Podemos avanzar? Creo que sí, profesor. Gracias. Entonces, fijémonos. El objetivo específico 1, que era sensibilizar a autoridades sobre necesidades de intervención para el clima organizacional, para la enseñanza de convivencia, entonces tiene una serie de actividades. Entonces, fíjense que acá están 4 actividades previstas para cumplir el objetivo específico 1. La primera actividad va a ser realizar un diagnóstico situacional. ¿Y con qué? Y ahí mostramos, por ejemplo, cómo utilizar el FODA, cómo utilizar el árbol de problemas para poder determinar un diagnóstico de la situación. Segunda actividad, determinar las principales causas del ausentismo laboral de los docentes. ¿En base a qué vamos a hacer eso? Vamos a revisar los registros de licencias o permisos que tiene la institución para ver cuáles son las causas y sacar el porcentaje. La tercera actividad sería trabajar el árbol de objetivos. Para eso yo ya tenía que haber trabajado, fíjense, para esta actividad 3 yo tenía que haber trabajado ya la actividad 1, porque yo no puedo hacer un árbol de objetivos si no tengo árbol de problemas. Entonces, nuevamente, en las actividades dentro de los objetivos también tiene que haber un orden. ¿Qué quiere decir eso? Que primero yo tengo que realizar mi diagnóstico,
Segundo, tengo que determinar mis causas. Tercero, voy a trabajar las posibles soluciones. Y cuarto, voy a determinar cuáles son algunas de las situaciones que genera disconfort entre los docentes. Y esto yo puedo hacer ahí. En rojo les estuve poniendo las herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, para la actividad 1, el diagnóstico situacional puedo hacer con FODA o con la herramienta árbol de problemas. La segunda actividad, que es determinar principales causas de ausentismo, voy a hacerlo recabando información de los registros de licencia, permisos, y de ahí voy a sacar cuáles son las principales causas. Para la actividad 3, que es trabajar el árbol de objetivos, puedo hacer talleres participativos. Y para determinar las principales causas de falta de confort, acuérdense que el objetivo 1 es con docente, entonces con docente voy a hacer una encuesta de satisfacción. Que generalmente se pide que las encuestas sean anónimas de forma que los docentes o los participantes puedan decir de forma libre cualquier opinión, aunque sea negativa. Fíjense, en el objetivo 2 es casi lo mismo, ¿sí? Pero en el objetivo 2 vamos a trabajar con alumnos. Entonces, con alumnos, actividad 1, realizar el diagnóstico situacional, es lo mismo, pero en el 2 ya cambia. El 2 dice determinar las principales causas, acá ya no dice de ausentismo, sino de repitencia o abandono de los alumnos. Entonces, para el objetivo 1, mi meta puede ser disminuir el 10% del ausentismo en el cuerpo docente. Y viendo las estadísticas de los alumnos, también aquí para el objetivo 2 tendríamos que ponernos una meta, disminuir tanto por ciento las repitencias de los alumnos en relación al segundo semestre del 2021, porque siempre se compara con el año anterior, ¿sí? O sea, para saber qué tanto avancé este año, yo tengo que comparar mis datos con el año pasado. Si es todo el año 2022, yo tengo que contrastar mis datos con todo el año 2021. Si mi proyecto va a ser en el segundo semestre del 2022, entonces yo tengo que contrastar en ese mismo periodo de tiempo la misma situación, pero del 2021. El tercero sería también mediante talleres participativos, y fíjense que el último, que yo como tengo muchísima más cantidad de alumnos que de docentes, no me voy a poner a tomarle una encuesta a cada alumno porque vamos a tener demasiados resultados. Entonces en ese caso con los alumnos voy a sacar la información a través de grupos focales. Hay una pequeña variación. Ahí tenemos el objetivo 3, que vendría a ser socializar estrategias de mejoramiento de las relaciones interpersonales, y las actividades van a ser 2. Uno, van a ser talleres de optimización de relaciones interpersonales. Tenemos 3 talleres. Un taller de autoestima, otro taller de resiliencia, otro taller de asertividad. Otra actividad va a ser el campamento intercurso 2022, donde también podemos trabajar estrategias de relacionamiento, de disminución de conflictos, de negociación, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al objetivo 3, yo me puedo poner como meta disminuir en un 40% los incidentes reportados entre los alumnos. Obviamente voy a tener que saber cuántos incidentes se reportaron el año pasado en el mismo periodo de tiempo, y voy a comparar con los incidentes que se reportaron en el mismo periodo de tiempo pero de este año. Y voy a ver si bajó en ese 40%. Otra meta puede ser disminuir en un 70% el abandono escolar por causas atribuibles al clima organizacional. Otra meta puede ser mejorar el rendimiento académico general en un 15%, porque sabemos que si trabajamos el clima organizacional vamos a elevar de forma natural el rendimiento académico de todos los alumnos, solamente por mejorar el clima organizacional, sin intervenir factores que tienen que ver con el desempeño docente, sino solamente clima organizacional estamos hablando. Entonces aquí lo importante
es que las metas que nos pongamos sean metas realistas, que sean metas cumplibles, que sean metas que, como dije al principio, no sean demasiado chicas y no sean demasiado imposibles de conseguir. Por ejemplo, para el objetivo 4, también voy a utilizar la misma actividad. Esto también es importante recalcar. Algunas actividades nos van a servir para más de un objetivo. O sea, que para fomentar el intercambio de actividades lúdicas también voy a utilizar el campamento como lugar en donde voy a trabajar este objetivo 4. Y ahí mi meta puede ser también disminuir en un 70% el abandono escolar, atribuible al clima organizacional, mejorar el rendimiento académico en un 15%. O sea, también pueden compartir metas y los objetivos pueden compartir actividades. Eso quiere decir que una misma actividad puede estar afectando a más de un objetivo. Eso también es importante. Entonces aquí les puse un ejemplo de cómo podemos relacionar en un cuadro el objetivo 1, que es el mismo que estuvimos hablando ahora. Mi meta va a ser identificar las 5 frecuencias más altas, ¿verdad?, de las ausencias atribuibles al clima organizacional negativo, y voy a hacer todas estas actividades. Mi indicador va a ser el porcentaje de ausencias atribuibles a el clima organizacional, ¿verdad?, que eran las enfermedades. Entonces ahí yo voy a poner la meta, acá va a ser una meta, era creo que disminuir 10%. Disminuir el 10% de las ausencias atribuibles al clima organizacional negativo. ¿Sí? Ahí tengo ya dos metas del mismo objetivo. O sea, ¿cómo yo voy a ver que realmente este objetivo se cumplió si al medir esto realmente hay una disminución del 10%? Y este es el indicador. El indicador va a ser la relación entre aquí va a ser entonces, vamos a ver si es que, porque me va a quedar muy chiquitito para escribir, pero el indicador que vamos a escribir aquí sería ausencias atribuibles este va a ser de este año, ¿verdad? Y acá va a ser ausencias atribuibles, pero del 2000, decíamos 2000, acá va a ser 2021, perdón. Vamos a comparar, ¿verdad? Y esto vamos a multiplicar por 100 y vamos a ver. Me quedé corto acá para escribir nomás. Pero estoy tratando de hacer en directo para que se entienda. Aquí va a ser por 100. Y aquí vamos a poner la relación. Sería así. Esta comparación yo necesito hacer para ver que exista o para corroborar que exista mi meta, que es del 10%, disminuir el 10%. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que dejar pasar todo este periodo, porque mi periodo me habla del segundo semestre del 2022, y entonces ahí voy a comparar la cantidad de ausencias del mismo periodo de tiempo, pero del año pasado, para ver si hay esta disminución. ¿Se entendió?
Sería interesante que pregunten si es que por ahí hay algo que no quedó claro. Entonces, estos indicadores tienen también sus medios de verificación de donde yo voy a ir a mirar estos datos que yo estoy acá rescatando, y en este caso en particular va a ser del legajo docente, porque en el legajo docente yo voy a poder corroborar estos datos de cumplimiento que yo estoy acá comprometiéndome. ¿Y quién va a ser el responsable de hacer esto? Generalmente la dirección de talento humano es la que va a proveer los datos. Entonces, los indicadores siempre tienen una, digamos, característica comparable en un mismo periodo de tiempo. Eso es muy importante. Y también en las mismas personas. O sea, si por ejemplo, este indicador que yo tengo acá es un indicador exclusivo para docentes. Si yo voy a hacer el indicador para alumnos, voy a hacer la misma cosa. Abandono escolar atribuible al clima organizacional del 2022 dividido abandono escolar atribuible al clima organizacional del 2021 por 100. Y voy a comparar. Y ahí veo si hay o no la disminución. El indicador lo que me hace es, digamos, el indicador vendría a ser la fórmula. ¿Se entiende? El indicador es la fórmula como yo voy a sacar el dato de cuánto es lo que yo logré de mi meta. Y es importante que estas mediciones se vayan haciendo de forma permanente, de forma constante, no solo al final del proyecto, porque esto también es algo que yo hice mucho hincapié en nuestro encuentro anterior. Porque no es solamente importante en la evaluación final. ¿Qué pasa si yo al final de mi proyecto nomás ya veo esto si se cumplió o no se cumplió? Sí voy a tener con qué poder comparar, porque voy a comparar los del año pasado. Pero ya no voy a tener... Patricia. Exactamente, por eso se llama, esta evaluación de procesos se llama monitoreo. Si yo veo, vamos a suponer, hago otra vez este énfasis. Si yo veo que mi proyecto es para 6 meses, y si yo veo que en 3 meses, vamos a suponer que hacemos un monitoreo en el 50%, y yo veo que en el 50% la distribución normal te dice que tendrías que haber logrado ya un 10%, ¿verdad? Pero vamos a suponer que vos no, es exactamente igual que el año pasado, no se disminuyó absolutamente nada. Y vos te das cuenta que en los próximos 3 meses no vas a cumplir esa meta. Entonces es importante corregir, como dice Patricia, hacer algo, se puede intervenir para que no se quede con déficit esa meta en particular. Por eso que habíamos hablado que la evaluación es permanente en estos procesos de gestión, porque hay una evaluación de diagnóstico, hay otra evaluación de monitoreo, que es la que estamos hablando ahora, y al final tenemos que hacer una evaluación de impacto, ¿verdad? Para ver si realmente cumplimos la totalidad de lo que nos propusimos cumplir. Y obviamente, cuando se escribe el informe, el técnico responsable tiene que explicar por qué no pudo llegar. Vamos a suponer que una vez cerrado el proceso, mi meta me decía 10%, pero yo solamente llegué al 7%. O solamente llegué al 5%, que vendría a ser la mitad, ¿verdad? Entonces yo tengo que explicar o te necesito investigar cuáles fueron las causas por las cuales no pude llegar a la meta. Pueden ser varias, puede ser que yo mismo puse una meta demasiado alta, ¿verdad? Puede ser que de repente ocurrieron situaciones fuera de la planificación, por ejemplo el tema de la pandemia, nadie tenía planificado eso y alteró bastante muchas actividades y logro de objetivos y metas. Muchas cosas pueden ocurrir ahí, entonces esto es lo que quería
referirme cuando hablaba de indicadores, metas. Obviamente no les estamos pidiendo este nivel de detalle, pero a mí me parece muy importante que ustedes vayan por lo menos con estos conceptos, estas nociones básicas, porque en el momento de escribir un proyecto grande, más ambicioso, sí les van a pedir ese nivel de detalle. Entonces, ahí, para que por lo menos cuando alguien les hable de indicador, sepa de qué estamos hablando. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Era algo cortito, un complemento más que nada, y sobre todo también para poder tener un poco una conversación, ¿verdad? De cómo van con las actividades y todo eso. Entonces ahora voy a ir ahora mismo a corregir esto de que puedan hacer las entregas hasta el día del examen. Y ya con la salvedad de que no voy a estar sacando puntaje por puntualidad, sino que todas las dos tareas pueden ser entregadas hasta el día del examen. ¿Sí? ¿Alguna otra consultita? Tarea. Sí. La parte que es en la pantalla. Idealmente sí, pero por lo menos describir qué es lo que quieren construir. Es lo que les estaba diciendo. Yo no les voy a pedir un nivel de detalle, pero en los resultados podrían escribir las metas, por ejemplo. ¿Qué quieren conseguir con los alumnos? ¿Qué quieren conseguir con los docentes? ¿Qué quieren conseguir con cada población con la que van a ir trabajando? Sí, 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 sí. No hay ningún problema en modificar, era lo que yo les pedí siempre. Tener ese modelo como mínimo, le pueden agregar más cosas. Lo que no quiero es que les saquen cosas porque cada elemento tiene un punto de ponderación. Entonces, ustedes le pueden agregar todo lo que quieran porque eso les va a enriquecer el trabajo. De por ahí, si ya tienen hecho, pueden utilizar lo que ya tienen hecho, pero traten de cumplir con eso que está ahí. Entonces, por eso les decía, pueden agregar todo lo que quieran. Sacarle es lo que les puede llegar a afectar en el sentido de que todo está ponderado, entonces, sin ningún inconveniente. Sí, los mismos objetivos. Así mismo es, los mismos objetivos. Sí, exactamente, es lo que estuve comentando recién. Algunas veces una misma actividad me sirve para trabajar uno o más objetivos. Sí, excelente. Alguien levantó la mano porque estoy acá desde mi celu y... ¿Quién más levantó? Noelia. Sí, Noelia. No se escucha nada, Noelia, si es que estás hablando, no te escuchamos. Ah, no sé si querés decir en el chat, voy a dejar de compartir pantalla y voy a leer, porque no se escucha nada. Sobre el presupuesto, sí. ¿Procedencia? ¿En qué sentido, Noelia, procedencia? No estoy entendiendo muy bien.
Vamos a mirar un poco el modelo, a ver a qué se refiere, ¿sí? Ah, fuente de financiamiento, sí. Procedencia de los recursos, exactamente. Porque hay veces que el financiamiento es mixto, ¿verdad? De repente la mitad asume la institución, la otra mitad los alumnos, por decir. Entonces hay que poner en ese caso de dónde va a venir el recurso, sí. Esa es la procedencia. Y a mí me gustaría que sí, Alejandra. Y para facilitar eso, ustedes podrían directamente hacer actividad uno y poner el presupuesto total nomás ya. Para no estar liándose con... Porque viste que cada actividad tiene sus subactividades y sus, digamos, ¿cómo se dice? Sus propios... Ay, se me va la palabra. Rubros, ¿sí? Y son diferentes. Entonces, para no liarte con eso, se pone nomás actividad uno, le pones el nombre de la actividad y al lado ya le pones el costo total. No hace falta que hagas un desagregado. Ahora, si ya tenés todo desagregado y querés ponerle, maravilloso. Pero por lo menos para saber cada actividad cuánto va a salir. El total de cada actividad nomás. Entonces después sumás todas las actividades y te va a salir el total del proyecto. Ah, ya la consulta iba porque yo había escrito Y claro, entonces no aplica, nomás le pones. Sí, NA no aplica, nomás le pones en la planilla de costo. Me parece tan importante que nos encontremos, ¿verdad? Así para poder... Estas dudas es medio complicado entender en el foro. Así que me parece súper rico que podamos encontrarnos. Como les dije también, eh, quiero que sea así bien cortito eh, y específico. Cintia, muchas, profe, buenas noches, ¿qué tal? compañeros. Yo no sé realmente si ya mencionaste algo al respecto porque entré tarde, pero igualmente quisiera preguntar. Sí, así es. Ujú. Bueno, la verdad que me va a ser un poco difícil porque me pidieron más tiempo. Entonces yo voy a calificarle a algunos, a otros no. Entonces yo voy a calificar después del examen únicamente. O sea, justamente este seguimiento estamos haciendo para que... Hay dos formas de hacer un seguimiento. La primera sería que yo me ponga a evaluar las entregas, cosa que no pude hacer ahora porque pidieron más tiempo. Entonces, la otra es sentarme a conversar con ustedes cuáles son las necesidades punto por punto de las dudas que tienen. Que es la segunda opción porque ahora yo les estoy dando la, la opción de entregar hasta el último día de examen las dos tareas, sin importar el tiempo. Bueno, ok. Y bueno chicos, creo que estamos, ¿verdad? No quiero sacarles más tiempo porque sabemos que es un día que le dedicamos a la familia, a descansar. Les agradezco muchísimo por su tiempo y esto queda grabado y voy a alzar también en nuestra aula por si quieran volver a ver y para aquellos compañeros que no pudieron conectarse el día de hoy, ¿sí? Que tengan todos un buen resto de jornada. Sí, decime. Ujú. Va a ser teórico en relación a los materiales de lectura, exclusivamente. De nada, hasta luego.